¿Pediste autorización a la dueña de la casa? La pregunta salió de mi boca con una calma que ni yo misma esperaba. Acababa de abrir la puerta de mi apartamento, con las bolsas del supermercado todavía colgando de mis brazos, y ahí estaba ella. Cecilia, mi nuera, parada en medio de mi sala como si nada, con 2 maletas enormes a sus pies y una expresión en el rostro que mezclaba sorpresa con algo peor, fastidio. Como si yo fuera la intrusa. Como si mi llegada hubiera arruinado sus planes perfectamente trazados. Ella levantó la vista hacia mí, parpadeó 2 veces, y luego soltó esa risita incómoda que usaba cada vez que alguien la confrontaba. Una risa breve, aguda, diseñada para hacer sentir al otro que estaba siendo ridículo. Pero yo no aparté la mirada. Me quedé ahí, en el umbral de mi propia casa, sosteniendo las bolsas pesadas llenas de verduras y latas, esperando una respuesta que claramente ella no tenía preparada. Hola, Antonia. No te escuché llegar. Su voz sonaba ligera, casi musical, como si estuviéramos teniendo una conversación casual sobre el clima. Como si las maletas no existieran. Como si fuera completamente normal que ella estuviera en mi apartamento un jueves por la tarde sin haberme avisado, sin haber preguntado, sin haber mostrado la más mínima consideración por el hecho de que este era mi espacio, mi refugio, el único lugar en el mundo donde yo todavía podía respirar sin que nadie me exigiera nada. No me moví. Seguí parada en la entrada, sintiendo como el peso de las bolsas empezaba a marcar líneas rojas en mis antebrazos, pero no la solté. Algo dentro de mí se había endurecido en el momento exacto en que vi esas maletas. Algo que llevaba años suave, maleable, siempre dispuesto a ceder, acababa de encontrar un límite. Te hice una pregunta, Cecilia. Mi voz salió más firme esta vez. Ella acomodó un mechón de su cabello perfectamente peinado detrás de la oreja, ese gesto que hacía cuando necesitaba ganar tiempo para pensar qué decir. Sus ojos, pintados con sombras claras que combinaban con su blusa de marca, evitaron los míos por un segundo antes de volver a mirarme con esa sonrisa pequeña y condescendiente que tanto detestaba. Antonia, por favor, no exageres. Daniel y yo solo necesitamos quedarnos unos días. Están haciendo remodelaciones en nuestro apartamento y el ruido es insoportable. Los obreros llegan a las 6 de la mañana y no se van hasta las 7 de la noche. No podemos dormir, no podemos trabajar, no podemos vivir así. Pensamos que no habría ningún problema venir aquí. Total, vives sola y tienes 2 habitaciones que ni siquiera usas. Ahí estaba. Esa frase que resumía exactamente lo que mi familia pensaba de mí. Vives sola y tienes espacio que no usas. Como si mi vida fuera un vacío esperando ser llenado por las necesidades de otros. Como si el hecho de no tener a nadie durmiendo en las habitaciones de al lado convirtiera automáticamente mi hogar en un recurso disponible para quien lo necesitara. Como si mis 68 años de existencia no me dieran derecho a decidir cómo, cuándo y con quién compartir mi espacio. Finalmente entré al apartamento y dejé las bolsas sobre la mesa del comedor. El ruido de las latas golpeando contra la madera resonó más fuerte de lo que esperaba. Cecilia dio un paso atrás, apenas perceptible, pero yo lo noté. Su lenguaje corporal había cambiado. Ya no estaba tan relajada. La incomodidad empezaba a filtrarse a través de esa máscara de seguridad que siempre llevaba puesta. Me quedé de pie junto a la mesa, sin sacar las compras, sin moverme hacia la cocina como normalmente habría hecho. Mis manos descansaban sobre la superficie de madera, y yo podía sentir mi propio pulso latiendo en las yemas de mis dedos. No era miedo. No era nerviosismo. Era algo diferente. Era la sensación de estar llegando a un punto del que no habría retorno. ¿Daniel sabe que estás aquí? La pregunta era retórica. Yo ya conocía la respuesta. Pero necesitaba escucharla. Necesitaba confirmar lo que ya sospechaba, que mi hijo había permitido esto. Que él había sido parte de este plan desde el principio. Que ambos habían decidido, juntos, que mi consentimiento no era necesario. Cecilia dejó escapar un suspiro, largo y teatral, como si yo estuviera siendo irrazonablemente difícil. Por supuesto que lo sabe, Antonia. Fue idea de él, de hecho. Está terminando unos asuntos en la oficina y va a venir más tarde con el resto de nuestras cosas. Pensé que ya te habría llamado para avisarte. ¿No te llamó? No, no me llamó. Y ese silencio, esa ausencia de una simple llamada telefónica, decía todo lo que yo necesitaba saber. Mi hijo, Daniel,
El niño al que había criado sola después de que su padre desapareciera de nuestras vidas cuando él apenas tenía 7 años. El mismo al que alimenté con el salario de mis turnos dobles, limpiando oficinas y sirviendo café. El mismo que me abrazaba de pequeño y me decía que cuando creciera iba a cuidar de mí para siempre. Ese mismo hijo ahora consideraba perfectamente aceptable mudarse a mi casa sin consultarme, como si yo fuera una extensión de su conveniencia, un recurso a su disposición. Caminé hacia las maletas. Me paré frente a ellas, mirándolas como si fueran objetos extraños caídos de otro planeta. Eran caras, de esas marcas que Cecilia presumía en sus redes sociales. Brillantes, nuevas, probablemente compradas en alguno de esos viajes que hacían cada 2 meses mientras yo seguía usando la misma maleta desgastada que había comprado hacía 15 años en una venta de liquidación. ¿Y pensaste que esto estaba bien? ¿Presentarte en mi casa con tus maletas sin preguntarme si yo estaba de acuerdo? Sin considerar siquiera por un momento que tal vez yo tenía planes, que tal vez yo valoro mi privacidad, que tal vez yo no quiero tener gente viviendo aquí. Cecilia cruzó los brazos sobre su pecho. Su postura cambió. Ya no era la nuera casual y relajada. Ahora había defensividad en cada línea de su cuerpo. Antonia, eres la madre de Daniel. Somos familia. No entiendo por qué estás haciendo esto tan complicado. Es solo por unos días, tal vez una semana. No es como si te estuviéramos pidiendo algo imposible. Además, pensé que te alegraría tener compañía. Siempre dices que esta casa se siente vacía. Vacía. Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana funeral. Sí, yo había mencionado alguna vez que la casa se sentía silenciosa después de que mi hermana Otilia se mudó a vivir con su hija el año pasado. Pero había una diferencia enorme entre silencio y vacío. Mi casa estaba en silencio porque yo lo elegía así. Porque después de décadas de ruido, de exigencias, de estar disponible para todos menos para mí misma, finalmente había encontrado paz en la quietud. Pero Cecilia había tomado esa confesión casual y la había convertido en justificación. Como si mi momento de vulnerabilidad le diera permiso para invadir mi espacio. Como si admitir que a veces me sentía sola fuera lo mismo que suplicar que alguien viniera a llenar cada rincón de mi vida sin preguntarme primero. Escúchame bien. Mi voz salió baja, pero firme. Cecilia dejó de moverse. Algo en mi tono la hizo prestar atención de verdad por primera vez desde que había llegado. Esta casa puede sentirse como quiera sentirse para mí. Puede estar en silencio o puede estar llena de ruido. Puede estar vacía o puede estar completa. Pero lo que nunca, nunca va a estar, es disponible para quien decida usarla sin mi permiso. Yo soy la dueña de esta casa, Cecilia. No una opción conveniente cuando ustedes tienen un problema. Ella abrió la boca para responder, pero en ese momento se escuchó el ruido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió y entró Daniel, mi hijo, cargando 2 bolsas más y con esa sonrisa despreocupada que solía usar cuando creía que todo estaba bajo control. Mamá, qué bueno que ya llegaste. Cecilia te explicó, ¿verdad? Solo vamos a estar aquí una semana, máximo 2. Ya verás que ni vas a notar que estamos. Ni voy a notar que están. Las palabras de Daniel flotaron en el aire como si fueran la cosa más razonable del mundo. Él dejó las bolsas en el suelo junto a las maletas, se sacudió las manos en los pantalones, y me miró con esa expresión que conocía demasiado bien. Era la misma cara que ponía cuando tenía 12 años y llegaba tarde a casa después de jugar fútbol con sus amigos, esperando que yo no me enojara porque, después de todo, solo estaba siendo un niño normal. Excepto que Daniel ya no tenía 12 años. Tenía 42. Y yo ya no era esa madre joven y agotada que cedía ante cada sonrisa porque estaba demasiado cansada para pelear otra batalla. Me quedé parada junto a la mesa del comedor, con mis manos todavía apoyadas sobre la madera, mirándolo entrar a mi apartamento como si fuera su propio territorio. Como si los últimos 40 años no hubieran pasado. Como si seguir siendo su madre significara que yo había renunciado automáticamente a cualquier expectativa de respeto o consideración. Daniel se acercó y trató de darme un beso en la mejilla. Yo no me moví. No me aparté, pero tampoco me incliné hacia él. Me quedé exactamente donde estaba, y él debió notar algo en mi postura porque se detuvo a medio camino, con una expresión de confusión cruzando brevemente su rostro antes de convertirse en una sonrisa más amplia, más forzada. ¿Qué pasa, mamá? ¿Tuviste un mal día? Un mal día.
como si mi reacción fuera producto de un estado de ánimo pasajero. Como si el problema fuera que yo había tenido que hacer fila demasiado tiempo en el banco o que el tráfico había estado pesado. No que mi hijo y mi nuera habían decidido mudarse a mi casa sin consultarme. No que me habían tratado como si mi opinión fuera irrelevante. No que habían asumido que mi vida, mi espacio, mi paz, eran recursos disponibles para su conveniencia. No tuve un mal día, Daniel. Tuve una sorpresa desagradable al llegar a mi casa y encontrar a tu esposa instalándose aquí sin que nadie me preguntara si estaba de acuerdo. Daniel soltó una risa genuina, como si acabara de escuchar algo gracioso. Se pasó una mano por el cabello, ese gesto que hacía cuando pensaba que alguien estaba exagerando, y negó con la cabeza. Mamá, por favor. No seas dramática. Te llamé 2 veces esta mañana y no contestaste. Pensé que había salido y que podíamos acomodarnos mientras regresabas. No es para tanto. Miré hacia Cecilia, que ahora estaba de pie junto a las maletas con los brazos todavía cruzados, observando el intercambio con una mezcla de incomodidad y algo que se parecía peligrosamente a la satisfacción. Como si mi confrontación con Daniel le estuviera demostrando algo que ella ya sospechaba, que yo era difícil, que yo era poco razonable, que yo era el obstáculo en una situación que debería ser simple. Llamaste 2 veces. Y cuando no contesté, decidiste que eso era suficiente autorización para mudarte a mi casa. No nos estamos mudando, mamá. Solo vamos a quedarnos unos días. Daniel se movió hacia la cocina, abrió el refrigerador como si nada, sacó una botella de agua que yo había comprado esa misma tarde, y bebió directamente de ella. Ese gesto pequeño, tan insignificante para cualquier observador externo, sintió como una confirmación de todo lo que yo había estado pensando. Él no veía una diferencia entre su espacio y el mío. Para él, mi casa era una extensión de la suya. Mi refrigerador, mi comida, mi privacidad, todo era parte de un territorio compartido donde él tenía acceso ilimitado. Cerré los ojos por un momento, tratando de controlar la presión que sentía creciendo en mi pecho. No era enojo todavía. Era algo más profundo, más antiguo. Era el peso acumulado de décadas de ser la persona que siempre cedía, que siempre entendía, que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas propias. Era el cansancio de haber pasado toda mi vida adulta siendo útil, disponible, conveniente para todos excepto para mí misma. ¿Cuántos días son unos días, Daniel? Él se encogió de hombros, todavía bebiendo del agua, sin mirarme directamente. 1 semana, máximo 2. Los obreros dijeron que terminarían rápido. Es solo hasta que podamos volver a dormir en nuestra propia habitación sin despertarnos con el ruido de los taladros a las 6 de la mañana. 2 semanas. 14 días de tener a 2 personas en mi espacio, usando mi baño, comiendo mi comida, interrumpiendo mi rutina. 14 días de no poder caminar en pijama por mi propia sala si me levantaba en la madrugada con sed. 14 días de tener que considerar los horarios de otros antes de decidir si podía ver mi telenovela favorita o escuchar mi música. 14 días de renunciar a la paz que tanto me había costado construir después de años de ruido y caos. Y asumiste que yo estaría de acuerdo con eso. Daniel finalmente cerró la botella de agua y me miró con algo que intentaba parecer paciencia, pero que en realidad era condescendencia apenas disfrazada. Mamá, eres mi madre. Por supuesto que asumí que estarías de acuerdo. ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Quedarnos en un hotel y gastar $150 por noche cuando tú tienes 2 habitaciones vacías aquí? Eso no tiene sentido. $150 por noche. Ahí estaba la verdad real, desnuda y sin adornos. No se trataba de que me necesitaran. No se trataba de que quisieran pasar tiempo conmigo. Se trataba de dinero. De conveniencia económica. De que usar mi apartamento gratis era más sensato que pagar por su propia comodidad. Y yo, como siempre, se esperaba que entendiera. Que fuera razonable. Que pusiera sus necesidades financieras por encima de mi tranquilidad emocional. Cecilia se aclaró la garganta desde su lugar junto a las maletas. Cuando habló, su voz había adoptado ese tono suave y conciliador que la gente usa cuando quiere parecer razonable mientras manipula una situación a su favor. Antonia, de verdad no queremos causarte molestias. Si es un problema, podemos ayudarte con los gastos. No sé, tal vez $50 extra para los servicios. Vamos a usar agua y electricidad, es justo que contribuyamos.
$50. Como si el problema fuera el costo de los servicios públicos. Como si pudiera ponerle precio a mi privacidad, a mi rutina, a las mañanas silenciosas donde me sentaba en mi balcón con una taza de café y simplemente existía sin tener que ser madre, suegra, anfitriona o cualquier otro rol que otros necesitaran que desempeñara. No se trata de dinero, Cecilia. Mi voz salió más cansada de lo que pretendía. Daniel se acercó nuevamente, esta vez poniéndome una mano en el hombro con ese gesto que había usado 1000 veces cuando quería ablandarme. Entonces, ¿de qué se trata, mamá? Solo dime que te molesta y lo arreglamos. ¿Quieres que compremos la comida? Perfecto, no hay problema. ¿Quieres que limpiemos todo antes de irnos? También podemos hacer eso. ¿Quieres que no hagamos ruido por las mañanas? Seremos silenciosos como ratones. Dime qué necesitas y lo hacemos. Lo que yo necesitaba era que me hubieran preguntado antes. Lo que yo necesitaba era que hubieran considerado que tal vez yo tenía derecho a decir no. Lo que yo necesitaba era que entendieran que ser familia no significaba tener acceso automático a cada aspecto de mi vida sin mi consentimiento. Pero ¿cómo explicar eso sin sonar como la madre egoísta, la suegra difícil, la mujer poco razonable que se negaba a ayudar a su propia familia en un momento de necesidad? Aparté suavemente la mano de Daniel de mi hombro. No con brusquedad, pero con firmeza suficiente para que supiera que el gesto no era bienvenido en ese momento. Lo que necesito, Daniel, es que entiendas que esta es mi casa. No un hotel. No una opción de respaldo. No un recurso disponible cada vez que ustedes tienen un inconveniente. Es el lugar donde yo vivo, donde yo descanso, donde yo tengo derecho a decidir quién entra y quién se queda. Pero somos tu familia, mamá. Su respuesta fue inmediata, casi automática, como si esas 4 palabras fueran un argumento irrefutable. Como si el simple hecho de compartir sangre anulara cualquier expectativa de respeto o consideración. Y tal vez, durante mucho tiempo, yo había creído eso. Tal vez por años había aceptado que ser familia significaba estar siempre disponible, siempre comprensiva, siempre dispuesta a sacrificar mis propias necesidades por las de ellos. Pero algo había cambiado. Tal vez había sido el cumplir 68 años y darme cuenta de que el tiempo ya no era infinito. Tal vez había sido la muerte de mi amiga Severina el año pasado, quien pasó sus últimos días lamentándose de nunca haber vivido para sí misma. Tal vez simplemente había sido el cansancio acumulado de décadas de ser invisible en mi propia vida. Precisamente porque son mi familia es que esto me duele más, Daniel. Porque esperaría que ustedes, más que nadie, entendieran que yo también tengo derecho a mi espacio, a mi paz, a mis decisiones. Daniel intercambió una mirada con Cecilia. Fue rápida, apenas un segundo, pero yo la vi. Era esa mirada que las parejas comparten cuando creen que están lidiando con alguien difícil, cuando necesitan mantenerse unidos frente a lo que perciben como un problema común. Y en ese momento, yo era el problema. Daniel dejó escapar un suspiro largo, de esos que usaba cuando sentía que una conversación estaba tomando demasiado tiempo para llegar a ninguna parte. Se pasó ambas manos por la cara, un gesto de frustración apenas contenida, y luego me miró con esa expresión que había perfeccionado a lo largo de los años, la del hijo paciente tratando con una madre complicada. Está bien, mamá. Entiendo que estás molesta porque no te avisamos con más tiempo. Tienes razón en eso. Pero ya estamos aquí. Las maletas ya están dentro. Cecilia ya desempacó algunas cosas en la habitación de huéspedes. ¿Qué quieres que hagamos ahora? ¿Que salgamos a buscar un hotel a las 6 de la tarde un jueves, cuando mañana tengo reuniones desde las 7 de la mañana? Ahí estaba. La culpa. Presentada no como una emoción directa, sino como una serie de inconveniencias prácticas que yo estaría causando si insistía en mantener mi posición. Como si el hecho de que ya hubieran comenzado a instalarse sin mi permiso me obligara ahora a aceptar la situación. Como si su falta de planificación se convirtiera automáticamente en mi problema a resolver. Miré hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. La puerta de la habitación de huéspedes estaba entreabierta, y desde donde yo estaba podía ver una esquina de la cama con lo que parecía ser ropa ya extendida sobre ella. Cecilia había dicho que había desempacado algunas cosas. No estaba preguntando permiso para quedarse. Estaba estableciendo territorio. Caminé hacia esa habitación. Escuché los pasos de Daniel detrás de mí, y luego la voz de Cecilia diciéndole algo en voz baja que no alcancé a distinguir.
Empujé la puerta completamente y lo que vi confirmó lo que ya sospechaba. No solo había ropa sobre la cama. Había artículos de tocador alineados sobre la cómoda. El neceser de Cecilia estaba abierto junto al espejo. Había 2 pares de zapatos ordenados junto a la pared. Una laptop estaba enchufándose en el único tomacorriente disponible cerca de la mesita de noche. Esto no era la preparación de alguien que pensaba quedarse unos días. Esto era la instalación de alguien que planeaba establecerse durante semanas. Me di vuelta para enfrentar a Daniel, que se había detenido en el umbral de la puerta con las manos en los bolsillos, observándome con cautela. ¿Una semana dijiste? Él asintió, aunque sus ojos evitaron los míos por un segundo antes de volver a mirarme. Máximo 2. Mamá. Ya te lo dije. ¿Y toda esta instalación es para 2 semanas? ¿La laptop, los productos de baño, la ropa suficiente para un mes? Daniel se encogió de hombros, ese gesto casual que usaba cuando quería minimizar algo que sabía que era importante. Cecilia necesita trabajar desde aquí. Y obviamente trajimos lo necesario para estar cómodos. No íbamos a vivir de una maleta durante 2 semanas. Cómodos. Esa palabra resonó en mi cabeza. Ellos necesitaban estar cómodos. En mi casa. En mi espacio. Usando mis recursos. Y yo, aparentemente, solo necesitaba ser comprensiva. Salí de la habitación y regresé a la sala, donde Cecilia ahora estaba sentada en mi sillón favorito, el que estaba junto a la ventana, ese que yo había comprado hacía 3 años después de ahorrar durante meses. Tenía su teléfono en la mano, deslizando el dedo por la pantalla con esa concentración casual de alguien que no tiene ninguna preocupación inmediata. Cuando me vio entrar, levantó la vista y me ofreció otra de esas sonrisas pequeñas. Antonia, de verdad que vamos a ser lo menos molestos posible. Ni siquiera vas a notar que estamos aquí. Yo trabajo en línea, así que estaré en la habitación la mayor parte del día. Daniel sale temprano y regresa tarde. Podemos comprar nuestra propia comida si quieres, o cocinar para los 3. Como prefieras. Como yo prefiera. Como si todas estas opciones que ella estaba presentando fueran genuinas, como si realmente me estuviera dando poder de decisión y no simplemente ofreciendo variaciones de una situación que yo nunca había aceptado en primer lugar. Me acerqué al sillón donde ella estaba sentada. No dije nada inmediatamente. Solo me quedé parada ahí, mirándola, esperando a ver si entendía lo que yo estaba comunicando sin palabras. Ella parpadeó, la sonrisa comenzó a desvanecerse lentamente, y después de unos segundos se levantó del sillón con un movimiento incómodo. Perdón, ¿querías sentarte aquí? No quería sentarme ahí. Quería que ella entendiera que cada centímetro de este apartamento era mío. Que ese sillón no era un asiento disponible para quien lo necesitara, sino el lugar donde yo pasaba mis tardes leyendo, donde me sentaba con mi café cada mañana, donde había llorado después del funeral de Severina, donde había tomado la decisión de finalmente dejar ese trabajo agotador en la cafetería y aceptar mi jubilación. Daniel entró a la sala en ese momento, y la tensión debió ser visible porque se detuvo a mitad de camino, mirando entre Cecilia y yo como si estuviera tratando de evaluar qué tan seria era la situación. Mamá, ¿podemos hablar un momento? Solo tú y yo. Asentí. Tal vez una conversación privada con mi hijo lograría lo que esta confrontación grupal no estaba consiguiendo. Tal vez si le hablaba directamente, si la presencia de Cecilia actuando como refuerzo de su posición, él podría realmente escuchar lo que yo estaba tratando de decir. Fuimos a la cocina. Daniel se apoyó contra el mostrador, cruzó los brazos, y me miró con una expresión que intentaba ser seria pero que principalmente transmitía impaciencia. Está bien, mamá. Habla. ¿Qué es realmente lo que te molesta? Porque siento que hay algo más que solo el hecho de que no te llamamos antes. Había algo más. Por supuesto que había algo más. Pero ¿cómo explicarle a mi hijo que lo que me molestaba era la acumulación de años de sentirme invisible? ¿Cómo decirle que este incidente con las maletas era solo la manifestación más reciente de un patrón que llevaba décadas repitiéndose? Me molestas tú, Daniel. Me molesta que hayas crecido pensando que mi vida es un recurso disponible para cuando me necesites, pero no una prioridad cuando se trata de consideración básica. Él frunció el ceño, genuinamente confundido, como si mis palabras no tuvieran ningún sentido. No entiendo qué quieres decir con eso. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo de mí? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Daniel abrió la boca, luego la cerró,
Luego volvió a abrirla sin producir ningún sonido. Estaba buscando en su memoria, tratando de encontrar un ejemplo que desmintiera mi acusación, y el hecho de que le estuviera tomando tanto tiempo encontrarlo solo confirmaba mi punto. Mamá, yo vengo a verte seguido. Vienes cuando necesitas que cuide a tu perro porque se van de viaje. Vienes cuando Cecilia está ocupada y necesitas que te guarde unos documentos importantes. Vienes cuando te peleaste con ella y necesitas un lugar donde quedarte una noche. Vienes cuando hay problemas con el auto y necesitas que te preste dinero para el taller. Pero ¿cuándo fue la última vez que viniste solo a preguntarme cómo estaba? ¿A pasar una tarde conmigo? ¿A interesarte por mi vida más allá de lo que yo pueda hacer por ti? Eso no es justo, mamá. Su voz había subido de volumen, y pude escuchar el tono defensivo filtrándose a través de cada palabra. Te llamo por teléfono. Te mando mensajes. Te pregunté la semana pasada si querías ir a cenar con nosotros. Me invitaste a cenar porque era el cumpleaños de Cecilia y necesitaban que alguien más pagara la cuenta. No me invitaron porque quisieran mi compañía. De hecho, apenas me hablaron durante toda la cena. Ustedes dos estuvieron discutiendo sobre dónde iban a ir de vacaciones el próximo mes mientras yo me senté ahí comiendo mi ensalada en silencio. Yo no sabía que te había sentido así. ¿Por qué no dijiste nada en ese momento? Porque nunca digo nada, Daniel. Porque aprendí hace mucho tiempo que cuando digo algo, cuando expreso que me siento ignorada o poco valorada, ustedes me hacen sentir que estoy exagerando, que soy demasiado sensible, que debería estar agradecida de que me incluyeron. Así que dejé de decir cosas. Dejé de esperar. Dejé de creer que mi presencia en sus vidas era algo más que funcional. Él negó con la cabeza, pasándose las manos por el cabello con frustración. Esto es ridículo. Estás convirtiendo esto en algo mucho más grande de lo que es. Solo necesitamos quedarnos aquí unos días. No estamos tratando de invadir tu vida ni hacerte sentir mal. Solo necesitamos ayuda temporal con un problema de vivienda. ¿Y no se te ocurrió que tal vez yo también tengo una vida? ¿Que tal vez yo tenía planes para estas 2 semanas? ¿Que tal vez yo disfruto mi rutina y mi privacidad y no quiero renunciar a ellas porque ustedes decidieron remodelar su apartamento sin considerar alternativas? ¿Qué planes, mamá? ¿Qué es lo que haces todo el día que es tan importante que no puedes compartir tu espacio con tu propia familia? Y ahí estaba. La pregunta que revelaba exactamente lo que él pensaba de mi vida. Para Daniel, yo no hacía nada importante. Yo no tenía compromisos significativos. Yo solo existía en un estado de disponibilidad constante, esperando a que alguien me necesitara para tener propósito. No tengo que justificarte mis días, Daniel. El simple hecho de que yo quiera estar sola en mi propia casa debería ser razón suficiente. Daniel soltó una risa corta, sin humor, y sacudió la cabeza como si estuviera lidiando con algo completamente absurdo. Se enderezó, dejando de apoyarse en el mostrador, y me miró con una expresión que mezclaba incredulidad y frustración apenas contenida. Entonces lo que estás diciendo es que prefieres estar sola que ayudar a tu propio hijo. Que tu comodidad es más importante que las necesidades de tu familia. No estaba diciendo eso. O tal vez sí lo estaba diciendo, pero no de la manera en que lo estaba interpretando. No se trataba de elegir mi comodidad sobre sus necesidades. Se trataba de reconocer que mis necesidades también importaban. Que yo también merecía ser considerada. Que mi vida no era un espacio en blanco esperando ser llenado por las urgencias de otros. Lo que estoy diciendo es que ustedes deberían haberme preguntado antes de asumir que yo estaría disponible. Que deberían haberme dado la opción de decir sí o no. Que deberían haberme tratado con el mismo respeto con el que tratarían a cualquier otra persona a la que le estuvieran pidiendo un favor enorme. No es un favor enorme, mamá. Es dejar que tu hijo duerma en tu casa de huéspedes durante unos días. Es entregar mi privacidad durante 2 semanas. Es cambiar mi rutina completa. Es compartir mi baño, mi cocina, mi sala, cada espacio donde yo respiro. Es renunciar a la paz que tanto me costó conseguir después de años de vivir para todos menos para mí misma. Daniel miró hacia el techo, como buscando paciencia divina, y luego volvió a mirarme con esa expresión de cansancio que usaba cuando sentía que alguien estaba siendo innecesariamente complicado. ¿Sabes qué, mamá? Creo que el problema real aquí es que has estado demasiado tiempo sola. Te has vuelto egoísta. No digo esto para herirte, pero es la verdad.
Antes tú no eras así. Antes siempre tenías las puertas abiertas para mí, para quien fuera. ¿Te acuerdas cuando dejaste que mi amigo Héctor viviera aquí durante 3 meses cuando sus padres lo echaron de la casa? ¿Te acuerdas cuando tu hermana Otilia prácticamente vivió aquí durante 1 año entero? Nunca dijiste nada entonces. Nunca te quejaste de tu privacidad o tu rutina. Por supuesto que me acordaba. Me acordaba de Héctor, que en ese entonces tenía 19 años y no tenía a dónde ir después de que su padre lo echó por reprobar la universidad. Me acordaba de limpiar sus platos sucios cada mañana, de lavarle la ropa porque él nunca tenía tiempo, de cocinar para 2 aunque apenas me alcanzaba el dinero para 1. Me acordaba de Otilia, mi hermana mayor, que se quedó conmigo después de su divorcio y convirtió mi pequeño apartamento en su espacio de sanación mientras yo seguía trabajando dobles turnos para mantener a flote ambas economías. Me acordaba de todo eso. Y también me acordaba de cómo me sentí durante esos periodos. Invisible, agotada, resentida pero incapaz de expresarlo porque la gente que amaba me necesitaba. Y yo había aprendido desde muy joven que las mujeres como yo existíamos para ser necesitadas, no para necesitar. Tienes razón, Daniel. Antes no decía nada. Antes me tragaba mi incomodidad y sonreía y fingía que todo estaba bien mientras me desvanecía un poco más cada día. Antes creía que ser buena madre, buena hermana, buena persona, significaba sacrificarme constantemente por otros. Pero ¿sabes qué? Me cansé. Me cansé de ser la solución conveniente para los problemas de todos. Me cansé de que mi generosidad se diera por sentada. Me cansé de esperar que alguien, alguna vez, me preguntara qué necesitaba yo. Pero nosotros sí te preguntamos qué necesitas. Mamá, te lo acabamos de preguntar hace un momento. Te dijimos que nos digas qué quieres que hagamos. Me preguntaron qué quería después de ya haber tomado la decisión por mí. Después de ya estar instalados. Después de que la situación ya estaba en marcha. Eso no es preguntar. Eso es pedir permiso retroactivo, esperando que yo me sienta tan culpable por negarme que termine cediendo de todas formas. Salí de la cocina. Ya no podía seguir en ese espacio cerrado con Daniel mirándome como si yo fuera el problema, como si mi resistencia fuera un defecto de carácter en lugar de un límite legítimo. Volví a la sala, donde Cecilia ahora estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando la calle abajo. Se dio vuelta cuando me escuchó entrar, y por primera vez desde que llegué, vi algo diferente en su expresión. No era la seguridad de antes. Había cautela ahí ahora. Tal vez incluso un poco de preocupación. Daniel salió de la cocina detrás de mí, y el silencio que llenó la sala era tan denso que casi podía sentirlo presionando contra mi piel. Ninguno de los tres habló por un momento. Solo nos quedamos ahí, formando un triángulo incómodo de tensión acumulada. Finalmente, Cecilia fue quien rompió el silencio. Su voz había perdido ese tono casual y confiado. Ahora sonaba más cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada palabra con precisión. Antonia, si realmente no quieres que nos quedemos, podemos buscar otra solución. No queremos que te sientas incómoda en tu propia casa. Miré a Daniel, esperando que él respaldara lo que su esposa acababa de decir. Pero él estaba mirando hacia otro lado, con la mandíbula tensa, claramente molesto por cómo se estaba desarrollando toda esta situación. Y en ese momento entendí algo que tal vez debería haber entendido hacía años. Mi hijo no iba a defenderme. No iba a reconocer que habían cometido un error. No iba a validar mis sentimientos o disculparse por haber asumido que mi vida estaba a su disposición. Porque para él, yo seguía siendo esa madre que siempre decía que sí. Esa madre que movía montañas para facilitarle las cosas. Esa madre cuyo amor se medía en sacrificios silenciosos y necesidades ignoradas. Y cualquier desviación de ese patrón no era un crecimiento personal de mi parte, sino un defecto que necesitaba ser corregido. Me senté en el sillón junto a la ventana, ese que Cecilia había abandonado hacía unos minutos. Mis piernas estaban cansadas. Todo mi cuerpo estaba cansado, en realidad. No era solo el cansancio físico de haber ido al supermercado o de estar de pie durante esta conversación interminable. Era un cansancio más profundo, el tipo que se acumula durante décadas de cargar el peso emocional de otras personas sin que nadie se ofrezca a ayudarte con el tuyo. Quiero que me expliquen algo. Y quiero una respuesta honesta. Daniel finalmente me miró, con los brazos cruzados sobre su pecho en una postura defensiva. ¿Qué quieres que te expliquemos? Si la situación fuera al revés,
Si yo llegara a su apartamento con mis maletas sin avisar, diciendo que necesito quedarme 2 semanas porque hay un problema con mi edificio, ¿ustedes me recibirían sin pensarlo 2 veces? Vi el intercambio de miradas entre Daniel y Cecilia. Fue rápido, apenas 1 segundo, pero fue suficiente. Ambos sabían la respuesta. Y ambos sabían que la respuesta era diferente a lo que ellos esperaban de mí. Cecilia se aclaró la garganta, buscando las palabras correctas. Bueno, tendríamos que pensarlo. Nuestro apartamento es más pequeño, y ambos trabajamos desde casa ahora. Sería complicado con el espacio y... Exactamente. Sería complicado. Tendrían que pensarlo. Considerarían sus necesidades, su espacio, su comodidad. Y estarían en todo su derecho de hacerlo. Nadie los juzgaría por proteger su privacidad. Nadie los llamaría egoístas por querer mantener su rutina intacta. Nadie esperaría que ustedes sacrificaran su paz mental solo porque yo soy familia. Pero tú eres mi madre, mamá. Es diferente. Daniel había dado un paso hacia mí, con las manos extendidas como si estuviera tratando de explicar algo obvio que yo no estaba entendiendo. ¿Por qué es diferente? ¿Porque soy tu madre significa que automáticamente tengo menos derecho a mi propia vida? ¿Significa que mis necesidades importan menos que las tuyas? ¿Significa que puedo ser ignorada, invadida, dada por sentada, porque mi rol es servirte? No estoy diciendo eso. Pero lo estás demostrando, Daniel. Con cada decisión que tomas sin consultarme. Con cada asunción de que estaré disponible. Con cada vez que minimizas lo que siento porque no se ajusta a lo que tú necesitas que yo sea. Me levanté del sillón y caminé hacia las maletas que todavía estaban junto a la entrada. Las miré como si las estuviera viendo por primera vez. Eran objetos físicos, concretos, pero representaban algo mucho más grande. Representaban años de límites no establecidos. Representaban décadas de enseñarle a mi hijo que mi espacio era su espacio, que mi tiempo era su tiempo, que mi vida era un recurso compartido del que él podía tomar sin pedir. Y yo había sido la que le enseñó eso. Yo había creado este patrón. Durante años, había priorizado ser la madre perfecta, la madre disponible, la madre que nunca decía no, sin darme cuenta de que al hacerle estaba borrando poco a poco cualquier expectativa de reciprocidad o respeto. Daniel se acercó y puso su mano en mi hombro otra vez, con más suavidad esta vez. Mamá, por favor. No hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser. Solo queremos un lugar donde dormir por unos días. No estamos tratando de quitarte nada. Pero sí me estaban quitando algo. Me estaban quitando la capacidad de decidir sobre mi propia vida. Me estaban quitando el derecho a decir no sin ser castigada con culpa. Me estaban quitando la posibilidad de existir como algo más que una extensión de sus necesidades. Aparté mi hombro de su mano, no con agresividad, pero con la firmeza suficiente para que entendiera que el gesto no era bienvenido. Esta es mi casa, Daniel. Yo pago la renta. Yo pago los servicios. Yo decido quién entra. Y ahora mismo, estoy decidiendo que necesito que ustedes se vayan. El silencio que siguió a mis palabras fue tan absoluto que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Daniel se quedó completamente inmóvil, con la mano todavía suspendida en el aire donde había estado mi hombro, mirándome como si no hubiera entendido correctamente lo que acababa de decir. Cecilia dejó escapar un sonido pequeño, algo entre un jadeo y una risa incrédula. ¿Qué dijiste? La voz de Daniel sonaba extraña, más aguda de lo normal, como si las palabras se le hubieran atascado en algún lugar entre la garganta y la boca. Se pasó una mano por el rostro, respiró profundo, y luego me miró con una intensidad que no había visto en años. Mamá, por favor dime que estás bromeando. No estoy bromeando. Necesito que tomen sus cosas y se vayan. Cecilia dio un paso adelante, con las manos levantadas en un gesto que pretendía ser conciliador, pero que en realidad transmitía desesperación apenas contenida. Antonia. Espera. Podemos hablar de esto. Si hicimos algo mal, podemos corregirlo. No tienes que echarnos. Somos familia. Familia. Esa palabra otra vez, usada como escudo, como justificación, como si fuera un pase automático que anulaba cualquier necesidad de respeto básico. Como si compartir sangre significara que yo debía tolerar cualquier cosa, aceptar cualquier invasión, perdonar cualquier falta de consideración. Precisamente porque son familia es que esto duele tanto. Porque esperaría que ustedes,
más que nadie, entendieran que yo también merezco ser tratada con dignidad. Daniel soltó otra risa, esta vez más larga, más aguda, cargada de incredulidad. Se dio vuelta, caminó unos pasos hacia la ventana, luego regresó, como si el movimiento lo ayudara a procesar lo que estaba sucediendo. Esto es una locura. Está siendo completamente irracional. ¿Nos vas a echar a la calle? ¿A tu propio hijo? ¿Por qué? ¿Porque llegamos unas horas antes de poder hablarte? ¿Porque no seguimos algún protocolo ridículo que acabas de inventar? No acabo de inventar nada, Daniel. Preguntar antes de mudarse a la casa de alguien no es un protocolo ridículo. Es respeto básico. Es lo que harías con cualquier otra persona en tu vida. Es lo que esperarías que otros hicieran contigo. Él negó con la cabeza, con las manos en las caderas, mirándome como si estuviera viendo a una extraña. No puedo creer que estés haciendo esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa frase cayó entre nosotros como una piedra en agua quieta. Todo lo que habían hecho por mí. Esperé a que elaborara, que me dijera específicamente qué era ese todo al que se refería. Pero él no continuó. Solo se quedó ahí, respirando pesadamente, como si esas palabras fueran suficiente argumento por sí mismas. ¿Todo lo que han hecho por mí? Cuéntame. Daniel, ayúdame a recordar. ¿Qué exactamente han hecho ustedes por mí que justifique que yo deba renunciar a mi paz mental? Daniel abrió la boca, luego la cerró. Miró a Cecilia, buscando apoyo, pero ella estaba mirando hacia el suelo, mordiéndose el labio inferior. Él volvió a mirarme, y ahora había algo diferente en su expresión. Ya no era solo incredulidad o frustración. Había enojo ahí, genuino y creciente. ¿Quieres una lista? Bien. Te compramos ese televisor nuevo el año pasado, cuando el tuyo se descompuso. Te ofrecí pagártelo. Me dijiste que no hacía falta, que era un regalo. Y luego lo mencionaste en cada cena familiar durante los siguientes 6 meses como ejemplo de tu generosidad. Te llevamos al doctor cuando te torciste el tobillo. Porque yo no tenía cómo llegar y ustedes pasaban por aquí de camino a su casa. Y me dejaron en la entrada del hospital, no entraron conmigo. Esperé 3 horas sola hasta que una enfermera me consiguió un taxi para volver. Te invitamos a cenar cada vez que celebramos algo. Me invitan cuando necesitan que alguien más pague parte de la cuenta, o cuando necesitan verse bien frente a otras personas mostrando que son buenos hijos que incluyen a su madre. Pero en esas cenas ustedes hablan entre ustedes, revisan sus teléfonos, hacen planes que no me incluyen. Yo solo estoy ahí como decoración familiar. Daniel dio un paso hacia mí, y había algo peligroso en su movimiento ahora. No amenazante físicamente, pero cargado de una emoción que estaba a punto de desbordarse. ¿Sabes qué es tu problema, mamá? Que nada de lo que nadie hace por ti es suficiente. Siempre hay algo mal. Siempre hay un pero. Siempre encuentras la manera de hacerte la víctima. No me estoy haciendo la víctima. Estoy estableciendo un límite. Hay una diferencia enorme. No. Lo que estás haciendo es castigarme porque tu vida no resultó como querías. Porque papá se fue. Porque tuviste que trabajar duro. Porque te sientes sola. Y ahora, cuando finalmente tengo algo de estabilidad, cuando finalmente puedo pedirte un favor, tú decides que es el momento perfecto para cobrarme facturas emocionales de cosas que pasaron hace décadas. Sus palabras se sintieron como golpes físicos. Cada una diseñada para lastimarme, para hacerme dudar, para convertir mi límite legítimo en un acto de venganza injustificada. Y la parte más dolorosa era que había un fragmento de verdad en lo que decía. Si me sentía sola a veces. Si había cargado resentimientos durante años. Si había momentos en que miraba mi vida y me preguntaba dónde se había ido todo el tiempo, toda la energía, toda la versión de mí misma que existía antes de convertirme en madre, en empleada, en la persona que todos necesitaban que fuera. Pero eso no cambiaba el hecho de que yo tenía derecho a mi espacio. Que yo merecía ser consultada. Que mi vida no era un territorio disponible para invasión solo porque mi hijo decidiera que lo necesitaba. Tienes razón en algo, Daniel. Mi vida no resultó como quería. Pero ¿sabes qué parte no resultó como quería? La parte donde crié a un hijo que me ve como un recurso en lugar de como una persona. La parte donde pasé tantos años siendo útil que olvidé cómo ser valorada. La parte donde me convencí a mí misma de que el amor se medía en sacrificios silenciosos y necesidades ignoradas. Cecilia intervino,
con voz temblorosa pero intentando sonar razonable. Antonia, por favor. Entendemos que estás molesta. Entendemos que cometimos un error al no consultarte primero. Pero echar a Daniel, echar a tu propio hijo, es una reacción desproporcionada. Es cruel. Cruel. Esa palabra resonó en mi cabeza. Era cruel proteger mi espacio. Era cruel establecer límites. Era cruel decir no. Pero no era cruel llegar sin avisar. No era cruel asumir que mi vida estaba a su disposición. No era cruel minimizar mis sentimientos o tratarme como invisible. La crueldad, aparentemente, solo iba en una dirección. ¿Saben lo que es realmente cruel? Criar a un hijo sola durante décadas, sacrificar cada sueño que tenía, trabajar hasta que mis manos sangraban y mi espalda ya no podía enderezarse, todo para asegurarme de que él tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Y luego, cuando finalmente tengo un poco de paz, un poco de espacio para respirar, descubrir que para él yo solo soy una conveniencia. Un lugar donde quedarse cuando le resulta más barato que un hotel. Eso no es justo. Daniel había levantado la voz ahora, y sus mejillas estaban rojas de emoción contenida. Yo no pedí nacer. No pedí que papá se fuera. No pedí que tú tuvieras que trabajar tanto. Esas fueron tus decisiones, tus circunstancias. No puedes culparme por eso ahora. No te estoy culpando por nada de eso, Daniel. Te estoy culpando por no ver que yo también soy una persona. Por tratarme como si mi única función fuera facilitarte la vida. Por llegar aquí hoy y actuar como si mi consentimiento no importara. Él se acercó a las maletas, tomó una de ellas con más fuerza de la necesaria, y me miró con una mezcla de dolor y rabia que hacía difícil sostenerle la mirada. ¿Sabes qué? Tienes razón. Nos vamos. No necesito esto. No necesito estar en un lugar donde claramente no soy bienvenido. Donde mi propia madre me trata como un extraño. No te estoy tratando como un extraño. Te estoy tratando con el mismo estándar que tú me tratas a mí, sin consideración previa. Daniel levantó la maleta, tropezando ligeramente con su peso, y se dirigió hacia la puerta. Cecilia lo siguió, tomando la otra maleta, pero antes de llegar a la salida se dio vuelta para mirarme una última vez. Espero que esto valga la pena, Antonia. Espero que tu espacio y tu paz valgan la pena perder a tu hijo. Mi hijo no se pierde porque yo establezca un límite. Si se va y no regresa, es porque él eligió valorar su comodidad más que nuestra relación. Es porque prefirió estar enojado que estar equivocado. Daniel ya había abierto la puerta y estaba saliendo al pasillo cuando de repente se detuvo. Se dio vuelta, me miró con una expresión extraña que no pude descifrar inmediatamente, y luego, para mi completa sorpresa, soltó una carcajada. No era una risa de alegría. Era una risa amarga, sarcástica, cargada de incredulidad. Esto es perfecto. Realmente perfecto. Espera a que le cuente a todo el mundo cómo mi madre me echó de su casa por atreverme a pedirle ayuda. Espera a que la familia se entere de esto. Espera a que tía Otilia sepa que la generosa Antonia, la que siempre tiene las puertas abiertas, ahora. Espera a que tía Otilia sepa que la generosa Antonia, la que siempre tiene las puertas abiertas, ahora se ha vuelto tan egoísta que ni siquiera ayuda a su propio hijo. Ahí estaba. La amenaza velada. La promesa de que si yo mantenía mi decisión, él se encargaría de que todos supieran qué tipo de madre terrible me había convertido. Que llamaría a mi hermana, a mis primos, a cualquiera que quisiera escuchar, y les contaría su versión de los hechos. Una versión donde él era la víctima inocente y yo era la madre cruel que lo había abandonado en su momento de necesidad. Durante un segundo, sentí el peso familiar de la culpa presionando contra mi pecho. Ese impulso automático de ceder, de disculparme, de decir que todo había sido un malentendido y que por supuesto podían quedarse. Ese instinto que había sido cultivado durante décadas de ser la persona que mantenía la paz, que evitaba conflictos, que sacrificaba su propia comodidad para no ser vista como difícil. Pero entonces recordé algo que mi amiga Severina me había dicho 3 meses antes de morir. Estábamos sentadas en su habitación del hospital, y ella me había tomado la mano con dedos que ya casi no tenían fuerza, y me había mirado con esos ojos cansados que habían visto demasiado de la vida. Antonia, había dicho, con voz apenas audible por encima del pitido constante de las máquinas. El mayor error que cometí fue preocuparme más por lo que la gente pensaba de mí que por lo que yo pensaba de mí misma. Pasé 70 años tratando de ser lo que otros necesitaban,
y ahora que me estoy muriendo, no puedo recordar un solo momento en que haya vivido para mí. Esas palabras habían estado resonando en mi cabeza desde su funeral. Y ahora, parada frente a mi hijo y su amenaza implícita de destruir mi reputación familiar, entendí que había llegado el momento de decidir qué importaba más: la imagen que otros tenían de mí, o la verdad de quien yo era realmente. Adelante, Daniel. Llama a quien quieras. Cuéntales lo que quieras. Si tu versión de los hechos es que pediste permiso respetuosamente y yo te negué la ayuda sin razón, entonces que así sea. Pero ambos sabemos que esa no es la verdad. Ambos sabemos que llegaron aquí sin avisar, asumiendo que mi casa era su casa, tratándome como si mi consentimiento fuera irrelevante. Daniel bajó la maleta al suelo con un golpe seco. Sus ojos estaban brillantes ahora, no de lágrimas, sino de rabia pura. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No pedí permiso. ¿Y sabes por qué? Porque nunca pensé que tendría que pedirle permiso a mi propia madre para quedarme en su casa unos días. Porque crecí creyendo que la familia se ayudaba sin condiciones. Porque me enseñaste durante toda mi infancia que las puertas de esta casa siempre estarían abiertas para mí. Te enseñé mal entonces. Te enseñé que el amor significaba acceso ilimitado. Que ser familia significaba que yo no tenía derecho a decir no. Te enseñé que mi espacio era tu espacio y que mis necesidades importaban menos que las tuyas. Y ahora estoy corrigiendo ese error. Cecilia intervino nuevamente, y ahora había lágrimas reales corriendo por sus mejillas, aunque no estaba segura si eran de tristeza o frustración. Por favor, Antonia. Daniel, vamos a calmarnos todos. No tiene que terminar así. Podemos encontrar una solución. Podemos. No hay nada que solucionar. Cecilia, ustedes necesitan un lugar donde quedarse. Yo necesito mi espacio. Esas dos cosas no son compatibles. No es complicado. Daniel recogió la maleta nuevamente y caminó hacia el pasillo, deteniéndose justo en el umbral de la puerta. No me miró cuando habló, y su voz sonaba diferente ahora, más fría, más distante. Cuando cambies de opinión, cuando te des cuenta de lo que acabas de hacer, no esperes que yo regrese como si nada hubiera pasado. No esperes que olvide que me echaste cuando te necesitaba. No te eché cuando me necesitabas, Daniel. Te eché cuando decidiste que necesitarme significaba que podías ignorarme. Él salió al pasillo sin decir nada más. Cecilia tomó la segunda maleta, pero antes de salir se dio vuelta para mirarme. Su rostro estaba rojo, manchado por las lágrimas, y había algo en sus ojos que se parecía a la genuina confusión. No te entiendo, Antonia. De verdad que no. ¿Qué clase de madre hace esto? El tipo de madre que finalmente aprendió que amarse a sí misma no es un acto de egoísmo. Es supervivencia. Ella negó con la cabeza, murmuró algo que no alcancé a escuchar, y salió al pasillo donde Daniel ya estaba esperando el elevador. Yo me quedé parada en el umbral de mi puerta, mirándolos. Daniel tenía la espalda rígida, la postura de alguien que se sentía profundamente traicionado. Cecilia estaba revisando su teléfono, probablemente buscando hoteles cercanos. El elevador llegó con un sonido electrónico suave. Las puertas se abrieron. Daniel entró primero, arrastrando su maleta con un movimiento brusco que hizo que golpeara contra el marco. Cecilia lo siguió, y justo antes de que las puertas se cerraran, Daniel me miró una última vez. No había dicho nada, pero la expresión en su rostro lo decía todo. Decepción, rabia, incomprensión, y algo más profundo, algo que se parecía al dolor genuino de alguien que sentía que acababa de perder algo importante. Parte de mí quería correr hacia el elevador, detener las puertas antes de que se cerraran, decirles que volvieran, que lo sentía, que podían quedarse. Esa parte de mí que había pasado décadas aprendiendo a priorizar la comodidad emocional de otros sobre la mía propia. Esa parte que había sido entrenada para creer que el conflicto era el peor resultado posible, peor incluso que mi propia infelicidad. Pero no me moví. Me quedé parada ahí, mirando cómo las puertas del elevador se cerraban, escuchando el sonido mecánico de su descenso, sabiendo que con cada piso que bajaban, estaba cerrando también una etapa de mi vida. Regresé a mi apartamento y cerré la puerta. El silencio que me recibió era diferente al de otras noches. No era el silencio cómodo de la soledad elegida. Era el silencio pesado de las consecuencias, de las decisiones difíciles, de los puentes que tal vez acababa de quemar.
Caminé hacia la habitación de huéspedes, donde Cecilia había comenzado a instalarse. La ropa todavía estaba extendida sobre la cama. Los productos de tocador seguían alineados sobre la cómoda. La laptop estaba enchufada junto a la mesita de noche, con su luz indicadora parpadeando suavemente en la penumbra de la habitación. Comencé a recoger sus cosas. Doblé la ropa con cuidado, aunque mis manos temblaban ligeramente. Guardé los productos de tocador en una bolsa plástica. Desenchufé la laptop y la coloqué sobre la cama junto con las demás pertenencias. No lo hice por crueldad. Lo hice porque necesitaba recuperar este espacio. Necesitaba que dejara de ser el lugar donde alguien más había decidido establecerse sin mi permiso y volviera a ser simplemente mi habitación de huéspedes. Vacía, sí, pero vacía por mi elección. Cuando terminé, dejé todo ordenado sobre la cama. Si Daniel o Cecilia regresaban por sus cosas, las encontrarían listas, respetadas, cuidadas. Porque ese era el tipo de persona que yo era. Alguien que podía establecer límites firmes sin necesidad de ser cruel. Alguien que podía decir no sin destruir lo que le pertenecía al otro. Volví a la sala y me senté en mi sillón junto a la ventana. Afuera, la tarde estaba comenzando a oscurecer. Las luces de los apartamentos vecinos se iban encendiendo una por una, pequeñas ventanas iluminadas en el crepúsculo. Me pregunté cuántas de esas ventanas contenían historias similares a la mía. Cuántas mujeres estaban sentadas en sus propias salas, luchando con el peso de haber establecido un límite. Cuántas se estaban preguntando si habían hecho lo correcto. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi suéter. Lo saqué y vi un mensaje de Daniel. Solo 3 palabras. Espero estés contenta. No respondí, porque no estaba contenta. No había nada feliz en lo que acababa de suceder. No había victoria en haberle cerrado la puerta a mi propio hijo. No había satisfacción en saber que probablemente pasarían semanas, tal vez meses, antes de que volviéramos a hablarnos. Pero había algo más. Algo que no era felicidad, pero que se sentía importante de todas formas. Había claridad. Había la certeza de que por primera vez en décadas, yo había elegido mi propia dignidad sobre la comodidad de otros. Había la sensación de que había recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido, el derecho a decir no sin tener que justificarme hasta el cansancio. Otro mensaje llegó. Este era de Cecilia. Daniel está muy alterado. No creo que te llame en mucho tiempo. Espero que tu orgullo valga la pena. Mi orgullo. Como si establecer límites fuera una cuestión de orgullo. Como si proteger mi espacio fuera un acto de vanidad en lugar de autocuidado. Como si el problema fuera mi resistencia y no su invasión. Apagué el teléfono. No porque estuviera huyendo de las consecuencias de mis acciones, sino porque necesitaba silencio. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar sin la interferencia constante de mensajes diseñados para hacerme sentir culpable. Me levanté y fui a la cocina. Las bolsas del supermercado todavía estaban sobre la mesa, exactamente donde las había dejado hacía lo que parecían horas, pero que probablemente habían sido solo 45 minutos. Comencé a guardar las compras, moviéndome en piloto automático. Los vegetales fueron al refrigerador. Las latas a la alacena. El pan quedó en su canasta habitual sobre el mostrador. Cada objeto encontró su lugar designado, y había algo reconfortante en esa rutina simple. En medio del caos emocional que acababa de atravesar, estas pequeñas acciones me anclaban a algo tangible y predecible. Cuando terminé de guardar todo, me preparé una taza de té. Calenté el agua, elegí mi taza favorita, esa de cerámica azul claro que había comprado en un mercado local hacía años, y observé cómo las hojas se expandían lentamente en el agua caliente. El aroma familiar me envolvió, y por primera vez desde que había abierto la puerta de mi apartamento esa tarde, sentí que podía respirar completamente. Me senté otra vez en mi sillón con la taza entre las manos. El calor del té traspasaba la cerámica y calentaba mis palmas. Afuera, la noche había caído por completo. La ciudad continuaba con su ritmo constante, indiferente al pequeño drama que acababa de desarrollarse en mi apartamento del 6º piso. Y entonces, sin previo aviso, comencé a llorar. No eran sollozos dramáticos. No era el llanto desconsolado de alguien que acababa de perder algo irreemplazable. Eran lágrimas silenciosas que simplemente corrían por mis mejillas mientras yo permanecía sentada, sosteniendo mi té, mirando hacia la oscuridad al otro lado de la ventana.
Lágrimas que llevaban décadas esperando su turno para salir. Lloré por la madre que había sido, esa mujer joven que trabajaba 2 turnos y llegaba a casa tan cansada que apenas podía mantenerse despierta para ayudar a Daniel con su tarea. Lloré por los años que había pasado convenciéndome de que el sacrificio constante era amor, cuando en realidad solo era miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que si no me entregaba completamente, mi hijo no me amaría. Miedo a terminar sola. Y ahora aquí estaba. Sola de todas formas. Pero era una soledad diferente. No era el resultado del abandono o el rechazo. Era la consecuencia de haber elegido mi propia dignidad. Y aunque dolía, aunque sentía como si hubiera perdido algo importante, también había una extraña sensación de alivio. Como cuando finalmente dejas caer algo pesado que has estado cargando durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordabas cómo se sentía no cargarlo. Recordé un momento específico de cuando Daniel tenía 8 años. Había sido un día particularmente difícil en mi trabajo en la cafetería. Un cliente había gritado porque su orden había tardado demasiado, mi jefa me había regañado por algo que no era mi culpa, y había llegado a casa con los pies tan hinchados que apenas podía caminar. Daniel estaba en la sala viendo televisión cuando entré. «Mamá», había dicho sin apartar la vista de la pantalla. «Tengo hambre». Yo había dejado mis bolsas junto a la puerta, me había quitado los zapatos que me apretaban los pies doloridos, y había ido directamente a la cocina para prepararle algo de comer. Ni siquiera me había sentado primero. Ni siquiera había tomado un momento para mí misma. Porque eso era lo que hacían las buenas madres. Las buenas madres ponían las necesidades de sus hijos antes que todo lo demás. ¿Pero qué le estaba enseñando realmente con ese comportamiento? Le estaba enseñando que las mujeres existían para servir. Que las madres no tenían límites. Que decir dame un momento o estoy cansada era egoísmo en lugar de autocuidado básico. Y ahora, 34 años después, mi hijo había crecido creyendo exactamente eso. No era completamente su culpa. Yo había sido su profesora más constante en esa lección equivocada. Cada vez que había ignorado mis propias necesidades por las suyas. Cada vez que había sonreído a pesar de estar exhausta. Cada vez que había fingido que todo estaba bien cuando en realidad me estaba desmoronando por dentro. Le había enseñado que yo no importaba tanto como él. Y él había aprendido la lección perfectamente. Tomé un sorbo de mi té. Ya se estaba enfriando, pero el sabor familiar me reconfortaba de todas formas. Pensé en Severina otra vez, en esas últimas conversaciones que habíamos tenido en el hospital. Ella había sido tan valiente al final, enfrentando la muerte con una claridad brutal que solo llegaba cuando ya no había tiempo para mentiras reconfortantes. ¿Sabes qué es lo más triste, Antonia?, me había dicho una tarde mientras yo pelaba una naranja para compartir con ella. No es que me esté muriendo. Todos nos morimos eventualmente. Lo triste es que pasé toda mi vida esperando el momento en que finalmente podría vivir para mí misma. Cuando los niños crecieran. Cuando me jubilara. Cuando tuviera más dinero. ¿Cuándo? Y ahora ese momento nunca va a llegar porque se me acabó el tiempo. Había apretado mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. No cometas mi error. No esperes a que sea demasiado tarde. Si necesitas decir no, dilo. Si necesitas espacio, tómalo. Si necesitas elegirte a ti misma, hazlo. Porque nadie más lo va a hacer por ti. Terminé mi té y dejé la taza vacía sobre la mesa lateral. Me quedé sentada en el silencio de mi apartamento, escuchando los sonidos distantes de la ciudad. Un coche pasaba por la calle de abajo. Alguien reía en uno de los apartamentos vecinos. La vida continuaba, indiferente a mi pequeña revolución personal. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de mi hermana Otilia. Daniel ya la había llamado, por supuesto. La noticia de lo que yo había hecho ya estaba circulando por la familia. Antonia, ¿qué pasó? Daniel me llamó muy alterado diciendo que lo echaste de tu casa. Dice que solo necesitaban quedarse unos días. ¿Es verdad? Llámame cuando puedas. Podía imaginar perfectamente esa conversación. Daniel presentándose como la víctima incomprendida. Otilia, siempre tan diplomática, tratando de entender ambos lados pero probablemente inclinándose hacia la simpatía por Daniel porque, después de todo, era el niño de la familia.
Y yo sería pintada como la madre difícil que de repente se había vuelto egoísta en su vejez. Debería haber sentido enojo ante la perspectiva de ser malinterpretada. Debería haber querido llamar a Otilia inmediatamente para dar mi versión de los hechos, para defenderme, para asegurarme de que todos entendieran que yo no era la villana de esta historia. Pero me di cuenta de algo importante. No me importaba tanto como pensé que me importaría. Porque la verdad era que Otilia, a pesar de ser mi hermana y amarme a su manera, nunca había entendido realmente por qué yo había permitido que se quedara en mi apartamento durante un año completo después de su divorcio. Nunca había reconocido el sacrificio que eso había representado para mí. Había asumido, como todos los demás, que yo tenía espacio de sobra y tiempo de sobra y energía de sobra, porque eso era lo que las mujeres como yo teníamos, sobras de nosotras mismas para repartir a quien las necesitara. No iba a llamarla. Al menos no esa noche. Tal vez mañana. Tal vez pasado mañana. O tal vez nunca. Tal vez era tiempo de dejar que la gente pensara lo que quisiera pensar. Tal vez era tiempo de dejar de gastar mi energía tratando de controlar las narrativas que otros construían sobre mí. Me levanté del sillón y caminé hacia mi habitación. Mientras pasaba frente a la habitación de huéspedes, eché un vistazo rápido. Las cosas de Cecilia seguían ahí, ordenadas sobre la cama. Tendría que llamar a Daniel mañana para decirle que podía pasar a recogerlas cuando quisiera. Pero eso era un problema del mañana, no de esa noche. En mi habitación, me cambié lentamente. Me puse mi pijama más cómoda, esa de algodón suave que ya estaba un poco desgastada pero que se sentía como un abrazo. Me lavé la cara, cepillé mis dientes, seguí cada paso de mi rutina nocturna con una lentitud deliberada. Cada acción era una afirmación silenciosa: este es mi espacio, este es mi tiempo, esta es mi vida. Me metí en la cama y apagué la luz. La oscuridad me envolvió, y con ella llegó un pensamiento que no había esperado: alivio. Puro y simple alivio. No tendría que despertar mañana temprano por el ruido de otras personas moviéndose por mi apartamento. No tendría que compartir el baño o esperar mi turno para hacer café. No tendría que modular mi comportamiento o considerar las necesidades de otros antes de decidir qué quería hacer con mi día. Pero junto con el alivio venía también el peso del dolor. Porque mi hijo estaba enojado conmigo. Porque había una ruptura en nuestra relación que no sabía cuándo ni cómo se repararía. Porque había elegido mi paz sobre su comodidad, y esa elección tenía consecuencias que tendría que enfrentar. Me permití sentir ambas cosas al mismo tiempo. El alivio y el dolor. La certeza de haber hecho lo correcto y la tristeza de las consecuencias. La fuerza de haber establecido límites y la vulnerabilidad de no saber qué venía después. Cerré los ojos y dejé que el sueño llegara gradualmente. Antes de quedarme dormida completamente, tuve un pensamiento final. Tal vez esto era lo que significaba crecer de verdad. No cuando te convertías en adulto formalmente, no cuando tenías un trabajo o una casa o incluso un hijo, sino cuando finalmente aprendías que amarte a ti misma no era egoísmo. Era responsabilidad. Era justicia. Era la única manera de vivir con integridad. Y con ese pensamiento, finalmente me dejé ir hacia el descanso. Me desperté al día siguiente con la luz del sol entrando suavemente por la ventana de mi habitación. Por un momento, en ese espacio nebuloso entre el sueño y la vigilia, todo parecía normal. Pero entonces la memoria de lo que había pasado la noche anterior regresó con la fuerza de una ola fría, y me quedé acostada mirando el techo, procesando lentamente el hecho de que había echado a mi hijo de mi casa. Me levanté de la cama y seguí mi rutina matutina como siempre lo hacía. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, cepillé mis dientes. Cada acción familiar me ayudaba a anclarme al presente, a recordar que la vida continuaba a pesar del drama emocional de ayer. Pero cuando salí de mi habitación y caminé hacia la cocina, no pude evitar mirar hacia la habitación de huéspedes. La puerta seguía entreabierta. Las cosas de Cecilia seguían sobre la cama, esperando ser reclamadas. Preparé café. El aroma rico llenó la cocina mientras yo sacaba mi taza favorita y esperaba a que la cafetera terminara su trabajo. Me serví una taza, le agregué un poco de leche como siempre, y me senté junto a la ventana de la sala. Afuera, el viernes por la mañana estaba en pleno movimiento. La gente caminaba hacia sus trabajos. Los niños iban camino a la escuela. El mundo seguía girando, completamente ajeno al pequeño terremoto personal que yo había experimentado. Mi teléfono estaba sobre la mesa donde lo había dejado la noche anterior.
Lo encendí con cierta aprensión, sabiendo que probablemente habría más mensajes. Y lo sabía. 3 más de Otilia, cada uno más insistente que el anterior. Uno de mi prima Tania, preguntando si estaba bien. Y uno de Daniel que simplemente decía, voy a pasar esta tarde a recoger nuestras cosas. No necesitas estar ahí si no quieres. Leí ese último mensaje varias veces, tratando de descifrar el tono detrás de las palabras. ¿Era consideración? ¿Era frialdad? ¿Era su manera de darme una salida, de permitirme evitar una confrontación incómoda? No estaba segura. Pero lo que sí sabía era que yo no iba a esconderme en mi propia casa. Si Daniel venía a recoger sus cosas, yo estaría aquí. Respondí con un simple, estaré aquí. Toca el timbre cuando llegues. Pasé la mañana limpiando. No porque el apartamento estuviera sucio, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas. Pasé la aspiradora por toda la sala. Limpié los mostradores de la cocina hasta que brillaron. Cambié las sábanas de mi cama, aunque las había cambiado apenas 3 días antes. Era terapia física, una manera de procesar el torbellino de emociones que todavía me revolvían por dentro. Alrededor del mediodía, decidí finalmente llamar a Otilia. No porque sintiera que le debía una explicación, sino porque era mi hermana y, a pesar de todo, me importaba lo que pensara. Marqué su número y esperé mientras sonaba. ¿Antonia? Gracias a Dios. He estado preocupada toda la noche. La voz de Otilia sonaba genuinamente angustiada, y algo en mí se ablandó un poco. Hola. Otilia. Siento no haber respondido antes. Fue una noche difícil. Daniel me contó lo que pasó. Bueno, me contó su versión. Quiero escuchar la tuya. Al menos no había asumido automáticamente que Daniel tenía razón y yo estaba equivocada. Le agradecí mentalmente por eso antes de comenzar a explicarle la situación. Le conté sobre las maletas en la entrada, sobre cómo no me habían consultado, sobre la conversación que habíamos tenido y cómo había escalado hasta que finalmente les pedí que se fueran. Otilia escuchó en silencio, interrumpiéndome solo ocasionalmente con preguntas aclaratorias. Cuando terminé, hubo una pausa larga antes de que hablara. Entiendo por qué te sentiste así, Antonia. De verdad que sí. Pero, ¿no crees que tal vez reaccionaste un poco fuerte? Es Daniel. Es tu hijo. Seguro que podían haber encontrado una manera de resolver esto sin llegar a echarlo. Ahí estaba. La respuesta que había estado esperando. Esa sugerencia sutil de que yo había exagerado, de que había llevado las cosas demasiado lejos. Y tal vez tenía razón. Tal vez había otras maneras de manejar la situación. Pero también sabía que si hubiera cedido, si hubiera permitido que se quedaran después de llegar sin preguntar, estaría enseñándole a Daniel una vez más que mis límites no importaban. No reaccioné fuerte, Otilia. Reaccioné apropiadamente. Daniel tiene 42 años. Es un hombre adulto con un trabajo estable y recursos suficientes para pagar un hotel. Decidió que era más conveniente usar mi espacio sin consultarme. Eso no está bien, sin importar cuánto lo ame. Pero es que así somos las familias, ¿no? Nos ayudamos cuando hay necesidad. No pedimos permiso cada vez que necesitamos algo. Debería haber sabido que Otilia diría algo así. Ella había vivido conmigo durante 1 año, después de todo. Y durante ese tiempo, yo nunca le había cobrado renta, nunca le había pedido que contribuyera significativamente a los gastos, nunca le había puesto un límite de tiempo para encontrar su propio lugar. Yo había sido la hermana generosa, disponible, comprensiva. Y ahora que estaba estableciendo límites, debía parecer una hipócrita. ¿Te acuerdas cuando viviste conmigo después de tu divorcio, Otilia? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Claro que me acuerdo. Fuiste muy generosa al dejarme quedarme. ¿Sabes por qué no te pedí que te fueras después de unas semanas o incluso unos meses? Otilia no respondió inmediatamente, y yo continué antes de que pudiera hacerlo. Porque tenía miedo. Tenía miedo de que si establecía límites, si te pedía que buscaras tu propio lugar, pensarías que era egoísta, que no te amaba lo suficiente, que era mala hermana. Así que tragué mi incomodidad y mi necesidad de espacio personal y te dejé quedarte porque eso era lo que las buenas hermanas hacían. Antonia, yo no sabía que te sentías así. Nunca dijiste nada. Exacto. Nunca dije nada.
Y eso fue mi error. Porque al no decir nada, le enseñé a todos a mi alrededor que yo no tenía límites. Que podían tomar lo que necesitaran de mí sin preocuparse por el costo que eso tenía para mí. Y ahora, después de décadas de hacer eso, finalmente estoy aprendiendo a usar mi voz. Y duele. Duele establecer límites. Duele decepcionar a la gente. Pero duele menos que seguir desapareciendo en mi propia vida. Otilia suspiró largamente. No sé qué decirte, Antonia. Entiendo lo que dices, de verdad. Pero Daniel está muy herido. Está diciendo que no va a hablarte durante mucho tiempo. Esa es su elección. Yo no lo estoy castigando. Yo solo estoy protegiendo mi espacio. Si él decide que eso es razón suficiente para cortar contacto conmigo, entonces eso dice más sobre él que sobre mí. Hablamos unos minutos más antes de despedirnos. La conversación no había terminado mal, pero tampoco me había dejado con la sensación de haber sido completamente entendida. Otilia era producto de la misma generación que yo, criada con las mismas expectativas sobre lo que significaba ser una buena mujer, una buena madre, una buena hermana. Era difícil para ella entender por qué yo estaba rechazando esas reglas ahora, después de haberlas seguido tan fielmente durante tanto tiempo. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Me levanté del sofá donde había estado leyendo, respiré profundo, y fui a abrir la puerta. Del otro lado estaba Daniel, solo. No había señales de Cecilia. Él traía 2 bolsas grandes de lona, probablemente para meter las cosas que habían dejado. Hola, mamá. Su voz era plana, sin emoción. No era hostil, pero tampoco era cálida. Era la voz de alguien cumpliendo con una obligación incómoda. Hola, Daniel. Pasa. Se movió más allá de mí sin hacer contacto visual y se dirigió directamente a la habitación de huéspedes. Yo cerré la puerta y me quedé en la sala, sin saber si debía seguirlo o darle espacio. Finalmente decidí quedarme donde estaba, pero dejé la puerta de la habitación de huéspedes a la vista. Lo escuchaba moverse por la habitación, abriendo y cerrando cajones, el sonido del cierre de las bolsas. Tardó unos 10 minutos en empacar todo. Cuando salió, tenía ambas bolsas colgando de sus hombros, y su expresión seguía siendo esa máscara cuidadosamente neutral. Se detuvo en la sala, a medio camino entre la habitación y la puerta de salida. Por un momento pensé que iba a decir algo importante, que tal vez esta era la oportunidad para una conversación real. Pero en lugar de eso, simplemente asintió hacia el pasillo. ¿Puedo usar el baño rápido antes de irme? Claro. Dejó las bolsas junto a la puerta y fue al baño. Escuché el agua corriendo, el sonido familiar de alguien moviéndose por un espacio que conocía bien. Y en ese momento me golpeó la realidad de lo que había hecho. No la parte sobre establecer límites o proteger mi espacio. Eso seguía sintiéndose correcto. Sino la parte sobre cómo mi hijo, mi único hijo, ahora se sentía como un extraño en la casa donde había crecido. Como tenía que pedirme permiso para usar el baño. Como la distancia entre nosotros había crecido tan rápido en solo 24 horas. Salió del baño y recogió las bolsas nuevamente. Se dirigió hacia la puerta, y yo lo seguí. Él abrió la puerta, se detuvo en el umbral, y finalmente, me miró directamente. ¿Hay algo que quieras decir, mamá? Había tantas cosas que quería decir. Quería decirle que lo amaba. Quería explicarle una vez más por qué había tenido que hacer lo que hice. Quería preguntarle si alguna vez podríamos volver a tener una relación donde yo fuera vista como algo más que un recurso conveniente. Pero lo que salió de mi boca fue algo diferente. Te amo, Daniel. Siempre te voy a amar. Pero ya no voy a sacrificar mi bienestar por evitar tu incomodidad. Si eso significa que pasamos tiempo sin hablarnos, entonces así será. Pero la puerta siempre estará abierta para una relación donde ambos nos respetemos mutuamente. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. No dijo que me amaba también. No dijo que entendía. Solo asintió. Adiós, mamá. Adiós, Daniel. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave que resonó mucho más fuerte de lo que debería. Me quedé parada en ese mismo lugar durante varios minutos, mirando la puerta cerrada, escuchando el silencio absoluto que llenaba mi apartamento. No había pasos en el pasillo. No había voces. Solo silencio. Caminé de regreso a la sala y me senté en mi sillón junto a la ventana.
Las manos me temblaban ligeramente, así que las junté sobre mi regazo y respiré profundo, tratando de calmar el ritmo acelerado de mi corazón. Lo había hecho. Había mantenido mi límite incluso cuando mi hijo había venido a recoger sus cosas con esa expresión herida en el rostro. Incluso cuando cada fibra de mi ser de madre quería correr detrás de él, disculparme, rogarle que volviera. Los días siguientes pasaron con una lentitud extraña. Me despertaba cada mañana y seguía mi rutina: café, ducha, desayuno. Pero todo se sentía diferente ahora. Había un peso en el aire, una conciencia constante de que había roto algo, aunque no estaba segura si lo que había roto era mi relación con Daniel o simplemente el patrón disfuncional que habíamos mantenido durante décadas. Otilia me llamó 2 veces más esa primera semana. En la segunda llamada, su tono había cambiado. Ya no era solo preocupación. Había algo más ahí. Antonia, he estado pensando mucho sobre lo que hablamos. Sobre cuando viví contigo después de mi divorcio. Escuché el sonido de ella tomando aire al otro lado de la línea, como si estuviera reuniendo valor. Nunca te di las gracias apropiadamente por ese año. Nunca reconocí lo que sacrificaste para darme espacio. Simplemente asumí que estabas bien con eso porque nunca dijiste lo contrario. Pero debería haber preguntado. Debería haber sido más considerada. No esperaba esa disculpa. Sentí algo aflojarse en mi pecho, algo que ni siquiera sabía que estaba apretado. Gracias por decir eso, Otilia. Significa mucho. Tal vez tenías razón en lo que le dijiste a Daniel. Tal vez todos hemos dado por sentado que tú siempre estarías disponible, que siempre dirías que sí, que nunca tendrías tus propias necesidades. Pasaron 2 semanas antes de que recibiera el siguiente mensaje de Daniel. No era una disculpa. No era siquiera una conversación. Solo una foto. Era una imagen de él y Cecilia frente a lo que parecía ser su apartamento renovado. El mensaje decía: ya terminaron las remodelaciones. Ya estamos de vuelta en casa. No mencionaba nada sobre lo que había pasado. No preguntaba cómo estaba yo. Era un mensaje frío, factual, el tipo de actualización que le enviarías a un conocido distante más que a tu madre. Pero era algo. Era un hilo delgado de comunicación, y yo decidí tomarlo como lo que era, un primer paso pequeño. Respondí: me alegro que ya estén cómodos en su espacio. Cuídense. No hubo respuesta después de eso. Los días se convirtieron en semanas. Seguí con mi vida. Fui al mercado los jueves como siempre. Me reuní con mis amigas para el café los martes. Leí libros que había estado posponiendo durante meses. Pasé tardes enteras sentada en mi balcón simplemente observando la ciudad, algo que nunca me había permitido hacer cuando siempre había estado esperando que alguien me necesitara. Y lentamente, muy lentamente, comencé a notar algo. La culpa que había estado cargando, esa sensación constante de que había hecho algo terrible, comenzó a disminuir. En su lugar apareció algo diferente. No era felicidad exactamente. Era más como paz. Como la sensación de haber finalmente puesto algo pesado en el suelo después de cargarlo durante tanto tiempo que tus brazos se habían olvidado de cómo se sentía estar libres. Un mes después del incidente, estaba en el mercado eligiendo tomates cuando mi teléfono sonó. Era Daniel. Una llamada real, no solo un mensaje. Mi corazón se aceleró mientras miraba su nombre en la pantalla. Dejé los tomates de vuelta en su lugar y me alejé un poco de la multitud antes de contestar. «Hola. Hola. Mamá». Su voz sonaba diferente. Más suave. Había perdido ese tono defensivo que había tenido la última vez que hablamos. «¿Cómo estás?» «Estoy bien. ¿Y tú?» Hubo una pausa larga. Podía escuchar ruido de fondo, tal vez tráfico, como si estuviera caminando por la calle. He estado pensando mucho sobre lo que pasó. Sobre lo que dijiste. No dije nada, esperando, dándole espacio para continuar. Tenías razón, mamá. No en todo, todavía creo que podrías haberlo manejado diferente, pero tenías razón en lo principal. Llegué sin preguntar. Asumí que estarías disponible porque siempre lo has estado. Y eso no estuvo bien. Sentí algo aflojarse en mi pecho, algo que había estado apretado durante semanas. Gracias por decir eso, Daniel. Cecilia y yo hemos estado hablando. Ella dice que siempre ha sentido que yo te doy por sentada. Que trato tu generosidad como si fuera una obligación en lugar de un regalo.
Y creo que tiene razón. Escuchaba las palabras salir de la boca de mi hijo y sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, porque no quería que fuera como antes, sino la esperanza de que tal vez, finalmente, podíamos construir algo nuevo. Algo más honesto. Aprecio que me digas esto. Sé que no fue fácil. Mamá, yo quisiera que almorzáramos juntos. Solo tú y yo. Sin Cecilia, sin presión. Solo para hablar. ¿Te gustaría? Me sorprendí a mí misma sonriendo. Me encantaría. Quedamos en vernos el siguiente sábado en un restaurante pequeño a mitad de camino entre nuestros apartamentos. Cuando colgué, me di cuenta de que las lágrimas corrían por mis mejillas, pero estas eran diferentes a las que había llorado aquella primera noche. Estas eran lágrimas de alivio, de gratitud, de la posibilidad de sanación. El sábado llegó y me encontré nerviosa de una manera que no había experimentado en años. Me cambié de ropa 3 veces antes de decidirme por un vestido simple color café que me hacía sentir cómoda y digna al mismo tiempo. Llegué al restaurante 5 minutos temprano y esperé en una mesa junto a la ventana. Daniel llegó exactamente a tiempo. Se veía diferente también. Había algo en su postura, en la manera en que se acercó a la mesa, que era más humilde que antes. Se sentó frente a mí y por un momento simplemente nos miramos. Hola, mamá. Hola, hijo. Ordenamos comida y al principio la conversación fue torpe, llena de pausas incómodas. Pero gradualmente, a medida que comíamos, las palabras comenzaron a fluir más fácilmente. Daniel me habló sobre su trabajo, sobre los problemas que estaban teniendo con uno de sus proyectos. Le pregunté sobre Cecilia y cómo estaba manejando el estrés de su propio trabajo. Y entonces, entre el plato principal y el postre, Daniel dejó su tenedor y me miró directamente. Mamá, necesito decirte algo y necesito que me escuches completamente antes de responder. Asentí, sintiendo como mi estómago se tensaba con anticipación. Toda mi vida te he visto como mi madre primero y como persona después. Nunca me detuve a pensar en quién eras tú más allá de lo que hacías por mí. Y eso fue egoísta. Fue injusto. Y lo siento. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, y vi que sus ojos estaban húmedos. Cuando me echaste de tu casa, estaba furioso. Pensaba que estaba siendo cruel, que me estabas castigando por algo que no entendía. Pero después de semanas de pensar en ello, de hablar con Cecilia, incluso de hablar con un terapeuta que empecé a ver, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que nunca te he preguntado qué necesitas tú. Nunca he considerado que tu vida no existe solamente en relación a la mía. Y eso tiene que cambiar. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora, y no intenté detenerlas. No necesito que seas la madre perfecta que siempre dice que sí a todo. Necesito conocer a la persona real. A Antonia, no solo a mamá. Y si eso significa que a veces me dices que no, que a veces pones límites, entonces lo acepto. Porque prefiero tener una relación honesta contigo que seguir viviendo en este patrón donde yo tomo y tú das hasta que no queda nada de ti. Extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Estaba tibia y un poco temblorosa. Gracias, Daniel. No sabes cuánto significa escuchar eso. Pasamos las siguientes 2 horas hablando de verdad. No la conversación superficial que habíamos mantenido durante años, sino una conversación real sobre quiénes éramos, qué necesitábamos, cómo podíamos tener una relación que funcionara para ambos. No fue perfecta. Hubo momentos incómodos, admisiones difíciles, verdades que dolieron al decirlas. Pero fue real. Y eso era infinitamente más valioso que la falsa armonía que habíamos mantenido antes. Cuando finalmente nos despedimos en la puerta del restaurante, Daniel me abrazó. No el abrazo rápido y obligatorio de las reuniones familiares, sino un abrazo real, largo, el tipo de abrazo que dice te veo, te valoro, te amo por quien eres, no solo por lo que haces por mí. Los meses siguientes no fueron perfectos. Hubo recaídas, momentos en que Daniel volvía a caer en viejos patrones de dar por sentado mi disponibilidad. Pero la diferencia era que ahora yo tenía voz. Y él estaba aprendiendo a escuchar. Aprendí que enseñar respeto a los hijos no termina cuando crecen. A veces, la lección más importante viene cuando finalmente dices no.
Cuando finalmente estableces el límite que debiste haber establecido años atrás. Cuando finalmente te eliges a ti misma sin disculpas. Porque ser madre no significa ser invisible. No significa sacrificar cada parte de ti misma en el altar del amor maternal. No significa que tu casa, tu tiempo, tu vida, sean recursos disponibles para quien los necesite sin tu consentimiento. Ser madre significa amar profundamente. Pero también significa enseñar a tus hijos que el amor real incluye respeto. Que las relaciones saludables tienen límites. Que tú también eres una persona con necesidades, sueños, y el derecho fundamental a decidir sobre tu propia vida. Esa tarde de jueves, cuando encontré las maletas en mi entrada, no fue el final de mi relación con mi hijo. Fue el comienzo de una nueva relación. Una construida sobre honestidad en lugar de obligación. Sobre respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. Sobre amor verdadero en lugar de patrones disfuncionales heredados de generaciones que nos enseñaron que las mujeres existíamos para servir. Y cuando me siento ahora en mi sillón junto a la ventana, con mi taza de café caliente entre las manos, mirando mi apartamento tranquilo y ordenado, siento algo que no había sentido en décadas: orgullo. Orgullo de haberme elegido. Orgullo de haber encontrado mi voz. Orgullo de haber enseñado a mi hijo que el amor no significa la ausencia de límites, sino la presencia de respeto. Mi casa sigue siendo mi casa. Mi vida sigue siendo mi vida. Y yo, Antonia Gutiérrez, a mis 68 años, finalmente soy dueña de ambas.